Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League 2024-2025, el Barça recibió al Young Boys en Montjuic y tras una primera jornada fallida, llegaron los primeros 3 puntos. La alineación como siempre y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Iñaki Peña en el arco, Baldé, Íñigo Martínez, Cubarsí y Koundé como nuestra línea de 4, Pedri, Rafinha y Casado como sus 3 mediocampistas y Ferran Torres, Lewandowski y Lamine Yamal como nuestros 3 delanteros titulares. Ingresaron también Héctor Ford, Andrés Cuenca, Frenkie de Jong, Ansu Fati y Pau Víctor. Una jornada más de esta bendita Champions League y una jornada más el Barça golea a su rival. Hoy, tras la primera jornada que resultó en un fallo total para el Barça en esta Champions League, tenía como único objetivo conseguir los 3 puntos en casa. Hoy el Barça recibía a un equipo verdaderamente menor porque el Young Boys inexplicablemente está penúltimo en su liga. Es curioso cómo un equipo que clasificó Champions actualmente está penúltimo en una liga. Pero bueno, es el rival que tocaba y ante eso el Barça simplemente tiene que hacer lo suyo. Y vaya que lo hizo. Hoy creo que es justo decir que el Barça no sufrió en ningún momento del partido y que a pesar de que podría ser un partido en el que hubieras hecho rotaciones en otro momento, encuentro bastante lógico que Flick haya decidido jugar con varios jugadores titulares, por no decir todos. Porque como digo, iniciamos muy mal esta Champions League con la primera derrota y este partido no se nos podía escapar. Creo que tras el partido que se dio es bastante fácil decir que perfectamente podríamos ser derrotado, pero uno nunca sabe, a veces jugar con los suplentes te trae una mala pasada, se complica el partido y luego tienes el problema encima. Creo que por ese lado no se le puede reprochar nada a Flick, creo que tampoco ha sido un error jugar con los titulares, puesto que no ha habido ninguna lesión, o por lo menos creo que no. Y además de esto, el Barça consigue un gran resultado en una competición en la que su nuevo formato, creo yo, va a pedir a los equipos que goleen lo máximo posible, puesto que creo yo también que la diferencia de gol va a ser bastante importante, y esto es algo que ya he dicho antes. El hecho de que el Barça haya sacado un 5-0 hoy día acerca al club a que en caso de un empate ya tengamos la ventaja en cuanto a diferencia de goles y por ende tener una clasificación más alta. Es verdad que faltan muchos partidos, veremos si el Barça no se le complica más y logra sacar los puntos correspondientes como para clasificar directamente a los octavos de final. Pero bueno, creo que este 5-0 ha sido bastante bueno y es bastante óptimo para el futuro. Pero ya hablando del partido en sí, vamos a comenzar con esta opinión barra narración del partido. Que la verdad siento que no hay mucho que decir más allá de que el Barça se encontró bastante tranquilo al inicio del partido, pero la verdad uno como hincha, por lo menos en mi caso personal, sí me sentía un poco inquieto porque a mi mente venía el partido contra el Mónaco en el que, bueno, ya sabemos qué pasó con la expulsión, que se nos complicó todo el partido. Y es verdad que en un partido como este, por mucho que el rival sea inferior y bastante inferior, en cualquier momento se podría complicar, e incluso a pesar del gol tempranero del Barça, porque es tan solo al minuto 8 en el que tras una gran jugada colectiva del Barça, que la verdad me hizo emocionar por lo bonito que tocaron, es nuestro goleador y pichichi de la liga que abre el marcador. Lewandowski marca a placer tras un gran pase de Rafinha y pone un poco bastante de tranquilidad a los hinchas del Barça. Pero como digo, en mi caso personal, la verdad es que tras una temporada en la que no he podido sentirme tranquilo en bastante los partidos, el primer gol, por mucho que lo festejara, no me dejaba tan tranquilo como desearía haberlo estado. Porque la verdad sentí por un momento que el Barça bajó un poco los cambios. No digo que se dejó, no digo que empezó a perder la concentración, pero sí me tenía este pavor de que en cualquier momento una cagada, un mal pase, una muy mala posición de fuera de juego, por lo menos de forzar la trampa al fuera de juego, nos podía haber dejado más complicaciones de la que en verdad tuvimos en el partido. Sumado a esto que el Barça llegaba, pero a pesar de que llegaba claro, no llegaba a concretar las oportunidades, a mí me inquietaba un poco. Pero por suerte, esos largos minutos de inquietud no resolvieron en nada. Creo yo que el Young Boys no encontró tampoco ninguna jugada muy clara y a pesar de que en momentos a mí me desquiciaba el hecho de que el Barça no cerrara de una vez el partido, porque como digo, podría haberlo hecho tan solo en los primeros minutos del primer tiempo. Finalmente encontré esa calma en el minuto 34 tras el gol de Rafinha. Un gol que llega en una jugada bastante rara tras un saque de esquina de Lamine Yamal que juega en corto y bastante rápido para Rafinha, que finalmente se asocia creo que con Koundé, hay como unos rebotes,
Pedri finalmente recibe el balón, remata y el rebote del remate le cae exactamente a Rafinha para rematar a placer. Rafinha patea a reventar y llega el segundo gol del Barça que a mí personalmente me daba más calma. Y ni qué decir que tan solo 3 minutos después llegó el primer gol de Íñigo Martínez con la casaca blaugrana. Esta vez no tras un tiro de esquina, sino más bien una falta cerca del borde del área. Casi llegando a línea de fondo, es Pedri quien pone un gran centro a colocar para Íñigo Martínez, que remata como él sabe, como cualquier defensa central tendría que saber, y pone el 3-0 que nos manda tranquilos al descanso. Hasta aquí, como verán, he narrado bastante rápido todo lo que es el partido, porque la verdad, como digo, el Barça fue el único protagonista del partido. Y a ver, esto no lo digo por presumir, era bastante lógico que iba a pasar considerando que el Barça es el puntero de la liga y luego está el Young Boys que es, como digo, penúltimo en su liga. Pero hay que decirlo, y ya para aquí con ser redundante con el mismo tema, son estos los partidos en los que si no sacas un buen resultado y luego se te complica, ¿cómo quedas ante el público? Al final el rival también juega y siendo el Barça tienes que demostrar tu poderío. Ya entrando a la segunda parte, la verdad es que fue un poco más de lo mismo, aunque un poquito a menos máquina. Entendible porque finalmente ya vas ganando 3-0, estás en casa, no tienes por qué forzar tanto a tus jugadores y finalmente está siendo superior. Aún así se vio un equipo bastante sólido. Creo yo que el Barça, si algo tiene esta temporada, es que a pesar de que está goleando, no deja de estar concentrado en el partido, por mucho que parece que está a media máquina. Obviamente es curioso que lo diga, sabiendo que hemos perdido este fin de semana 4-2 contra los Osasuna, pero estamos con titulares, no es lo mismo la verdad. Pero bueno, por narrar un poco la segunda parte, voy a narrar rápidamente los goles y luego voy a hablar de lo que verdaderamente me importa y es la vuelta de dos jugadores que van a ser, o espero yo que sean muy importantes esta temporada. El cuarto gol llega tras un tiro de esquina nuevamente cobrado por Lamine Yamal, que llega a la cabeza de Íñigo Martínez casi pasando el arco y es este quien se encarga de cumplir la regla de que dos cabezazos en el área son gol, aunque es curioso que finalmente el gol creo que no se da de cabeza, creo que finalmente choca en el pie de Lewandowski en una jugada que a mí me hace recordar a Chicharito en el United en esa jugada meme que remata de cabeza y con el pie, bueno, una jugada medio rara, pero haya sido con el pie, con el hombro, con la cabeza o con la cara, finalmente es un gol y es Lewandowski quien firma su doblete en esta ocasión. Y aquí voy a saltearme un poco en el lapso de tiempo para no hablar de lo que en verdad quiero hablar, para finalmente narrar el último gol y así pues poder hablar de lo que quiero hablar. El quinto y último gol llega de la mano no de uno de nuestros jugadores, sino de uno de ellos. Tras un intento de centro de parte de Valdé después de un pase de Ansu Fati, es el jugador número 13, Camará, quien intenta cortar ese centro y finalmente tras usar una muy mala técnica o calcular bastante mal la trayectoria del balón, empuja de cierta forma el balón hacia su propio arco, complicando y confundiendo al arquero que ya no sabía qué hacer y deja que el balón simplemente entre y 5-0 para el Barça. Se cierra el partido, goleada para el Barça en un partido en el que fue totalmente dominador, aunque sí es verdad que hubo ocasiones que tuvo el Young Boys que podrían haber afectado un poco el resultado, pero finalmente no complicado creo yo, porque verdaderamente esas ocasiones llegaron cuando el Barça ya estaba muy por encima en el marcador. Pero ahora sí, ¿de qué quiero hablar en este partido? Pues como no, de dos buenas noticias que nos trae este partido y es el regreso de Frenkie de Jong y de Ansu Fati. En verdad Ansu Fati ya estaba disponible, pero dada la situación de los últimos partidos, creo que Flick no lo consideró apto como para que entre o en las condiciones lo más habituales o indicadas para que él haga su redebut. Pero finalmente en un partido como este, en el que estás goleando y en el que estás completamente cómodo jugando en casa, era la oportunidad. A mí en lo personal creo que ha tenido un partido bastante normalito. Obviamente no está al 100%, se le nota bastante cauteloso aún al querer arrancar, al querer meter el pie, al querer incluso explotar como sabemos que lo hacía él en su momento. Ansu Fati si algo tenía es que era bastante explosivo, tanto en cambios de ritmo, en remate, etc. Pero creo yo que a partir de acá Ansu Fati tendrá que ir con cuidado y aprovechar las ocasiones que tenga para no convencer a Flick de que sirve o que tiene potencial en el Barça, sino de reencontrarse consigo mismo para volver tan siquiera a ser una mitad de lo que él fue en su momento. Sé que mis palabras pueden
interpretarse como que Ansu Fati era el jugadorazo que todos queríamos en el Barça o que ya era un jugador top mundial. Pero creo que muy pocos se acuerdan de que Ansu Fati tenía un gran potencial. No por nada en su momento recibió el honor de heredar la 10 de Messi y era, por así decirlo, el heredero de cierta forma. Finalmente creo que esa decisión de darle la 10 fue un poco en contra, dado que es una camiseta que tiene mucho peso y que un jugador tan joven sí le podría haber jugado en contra en la mentalidad e incluso en el momento en el que estaba, por el hecho de que ya estaba lesionado en ese entonces. Regresar y tener que estar a la altura de las expectativas obviamente no iba a ser fácil para él, y creo que la mente tiene mucho que ver con lo que le pasa al cuerpo. Así que yo solo espero que Hansi Flick le encuentre momentos oportunos para que él pueda desplegarse, para que él pueda agarrar confianza y poco a poco recuperar a ese jugador que puede llegar a ser, que en algún momento mostró que tenía para ser. Pero dejando de lado a Ansu Fati, volvemos con otro jugador que también vuelve de una lesión bastante larga, y es uno de mis jugadores favoritos, Frenkie de Jong, que regresa al mediocampo del Barça en un partido que, tal cual como Ansu Fati, no fue del todo espectacular. Entró tan solo faltando, si no me equivoco, 15 minutos, pero la verdad que me alegra ver el recibimiento que tuvo de parte del público, puesto que Frenkie ha estado siendo muy criticado en los últimos meses tras su decisión de no operarse y demorarse tanto en regresar al campo de juego. Creo que en parte también es el hecho de la última entrevista que dio a Barça One, la aplicación del Barça, donde aclaró que los rumores de que él cobra una millonada, o bueno, es de los mejores pagados de la plantilla, no es del todo cierta, que por mucho que su contrato diga tal cosa, lo que él ingresa no es tal, y que es el cuerpo médico del club el que finalmente le recomendó o no estaba del todo de acuerdo de que se opere, pues podría haber llegado a ser más perjudicial para él. Finalmente Frenkie está de regreso, se le notó al igual que Ansu Fati un tanto tímido a la hora de hacer entradas, no se atrevió a tanto como yo recuerdo que él se atrevía, pero bueno, finalmente es un partido en el que ya teniendo todo a favor, creo que era más importante de que él se sienta cómodo, que vaya agarrando confianza tal cual como Ansu Fati y que poco a poco tenga las oportunidades para finalmente ser el jugador que él puede ser. Aunque creo yo que el contexto de Frenkie de Jong va a ser muy diferente, dado que en el medio campo tenemos una escasez de jugadores, considerando las lesiones que tenemos y sobre todo que Frenkie de Jong ya de por sí era uno de los titulares. Creo que Frenkie va a tener mucho más fácil conseguir oportunidades y esperemos que esto le sirva para, como digo, volver a ser el jugador que él en algún momento fue, sin quitarle mérito a Casado, que la verdad es que se está luciendo esta temporada. Hoy ha sido otro partido en el que Casado muestra habilidades con balón que a mí me sorprenden por lo joven que es, y no me refiero a joven de edad, puesto que también lo es, que tiene tan solo 21 años, sino también a joven en cuanto a experiencia en primer equipo. Esta es su primera temporada jugando como un titular del primer equipo, y creo yo que está bastante a la altura de lo que se espera de un titular. No lo quiero enaltecer tanto todavía, creo que aún falta verlo cómo se desempeña ante un rival más fuerte, pero bueno, si algo no le va a faltar a este mes va a ser eso, rivales fuertes. Pero antes de entrar en eso, vamos a destacar algunos jugadores o momentos de jugadores en específico que a mi parecer creo que es digno de mencionar, porque este partido también dio pase a que debute otro canterano del Barça. El último cambio del partido permitió que Andrés Cuenca finalmente debute en el primer equipo del Barça, y qué manera, en un partido Champions. No es que el chico haya hecho un partidazo, porque finalmente tan solo jugó 7 minutos si no me equivoco, pero sí que tuvo una ocasión que ayudó a que el Young Boys no marcara su primer y único gol en el partido al finalizarlo, pues es él el que se frena para forzar la trampa del fuera de juego y finalmente anular el que, como digo, iba a ser el único gol del Young Boys en el partido. Creo que lo dije, y si sí, pues acaba de nuevo. El Young Boys sí que tuvo una que otra ocasión bastante clara para marcar en el partido, pero varias de esas situaciones pasaban cuando ya el Barça tenía una gran ventaja en el marcador. ¿Y por qué menciono eso? Simplemente para hilar que
Rafinha fue el MVP del partido. ¿Por qué eso hilaba? Porque bueno, creo yo que Rafinha tuvo un gran partido y no por el hecho de que haya tenido bastantes ocasiones para marcar, sino porque a lo largo del partido tuvo muchísima intervención en el juego. Esto creo que ya es redundar, pero creo yo que Rafinha ya es más que obvio que aporta no solamente en el momento en el que asiste o marca, sino en el hecho de que siempre está corriendo en el campo. Se mueve de acá para allá, de allá para acá y está constantemente siendo un apoyo para todos sus compañeros a la hora de mostrarse para recibir el pase, para defender, para apoyar en la marca, y es sin duda un MVP muy justo. A partir de acá creo que ya está de más decir que en general el partido del Barça fue muy bueno. Creo que todos cumplieron, obviamente unos más que otros, destacando a Rafinha obviamente, pero de ahí no se puede decir que Lewandowski haya tenido un mal partido, se fue con doblete. No se puede decir que Lamine Yamal, que a pesar de que no marcó o no asistió, haya hecho un mal partido, finalmente ha sido uno de los mejores, y así diría yo con todos. Así que sin más, y para no seguir haciendo este video más largo, como siempre, la tabla. Y tras esta segunda jornada de Champions, por lo menos para el Barça, el club encuentra sus primeros 3 puntos en esta temporada y, si no me equivoco, pasa de estar de el puesto 22-23 a finalmente hallarse en el puesto 10, empatando a puntos con varios equipos que lamentablemente aún no juegan sus partidos, y finalmente se verá mañana si seguirán empate con nosotros o sumarán tanto de a 1, de a 3 o tal vez ni sumen. Obviamente es preferible que no sumen, pero en esta tabla tan rara en la que no todos se enfrentan contra todos, es muy difícil de pronosticar o de ver cómo quedará la tabla pues mañana, así que simplemente tendremos que esperar a ver qué pasa. Por decir unos nombres, tanto el Bayern Múnich como el Aston Villa, Juventus, Liverpool, etc. juegan mañana, pero están empatados a puntos con nosotros. Así que nada, tendremos que ver, como digo, qué pasa mañana. Ojalá no todos sumen de a tanto y a ver en qué puesto quedamos. Por el momento diría yo que aún así estaríamos en zona de clasificación a playoff, pero sería importante no bajar tantos puestos para estar más cerca de los 8 clasificados directos a octavos de final. Así que sin más, este ha sido mi opinión de lo que ha sido el partido del Barça en esta segunda jornada de Champions. Partido bastante tranquilo, pero finalmente era necesario ganar estos 3 puntos y ahora se viene lo más complicado. Este octubre no va a ser un mes para nada fácil, se vienen partidos muy complicados, tanto contra el clásico rival como contra un equipo que digamos que nos tiene mucho aprecio. Este mes finalmente se dará el esperado encuentro entre Barça y Bayern, que bueno, sí que será bastante importante para saber no solo si clasificamos, porque creo yo que a pesar de que el Barça pierda contra el Bayern, se clasificará, no sencillamente, pero sí tendrá aún bastantes chances para clasificar a incluso unos octavos directos, pero sí que servirá para saber cómo está el Barça ante rivales bastante fuertes. Y no solo eso, sino que después, literalmente el partido siguiente después del enfrentamiento ante el Bayern será el clásico, así que puede ser que tengamos una semana o muy feliz o muy triste, pero ya se verá, y sea como sea, acá estaremos. Así que sin más, como siempre en la descripción mi única red social, que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo o lo que sea que me dé la gana. También está mi Kick, donde abro directos en cualquier momento, sin horario y cuando me da la gana. Si escuchaste el video y te gustó, dale like, suscríbete si es que quieres. Como siempre, hago esto por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video, que puede ser sobre el partido contra el Alavés o hablando de la portería del Barça, que ya dije que iba a ser, pero bueno, se me ha complicado. Así que nada, adiós.